Tratamos de explicar muchas veces que la Argentina iba a vivir a partir de la asunción del gobierno de los Fernández un cambio de ciclo. Parte de ese cambio de ciclo es que hay un frente político que le asigna al Estado un papel en el conjunto de la economía, en la propia organización de la sociedad, muy distinto a un gobierno neoliberal. Los gobiernos neoliberales son abanderados de la desregulación, son abanderados también de la teoría del derrame. Ustedes saben lo que es la teoría del derrame, es que hay que dejar enriquecer a los que tienen oportunidad de hacerlo y que en algún momento, producto de esa concentración de riqueza, esto va a derramar al conjunto de la sociedad. Esta es una teoría que tiene enamorados, ¿no?, dentro de los think tanks neoliberales, a muchos economistas, a muchos ortodoxos de la economía, a buena parte de la política. Es también el lenguaje que a veces le gusta utilizar a los organismos multilaterales, pero no deja de ser el esbozo de una teoría que en la Argentina ha demostrado ser ineficiente, ¿no? El modelo neoliberal en la Argentina, lejos de traer beneficios al conjunto de la sociedad, concentra la riqueza en cada vez menos manos y esas manos no hacen que derrame, ¿no? Digo, cuando uno piensa en la cantidad de dinero de argentinos que hay en el exterior, esa es plata que está fuera del circuito, ¿no? Y si es plata que está fuera del circuito, inmovilizada o sacando réditos de negocios financieros, es plata que se sustrae al aparato productivo, es plata que se sustrae al mercado interno, es plata que se sustrae a la Argentina, es riqueza que al no estar acá empobrece al país. Por lo tanto, un gobierno como el de los Fernández, con otra orientación, nacional, popular, le da al Estado otro papel, un papel regulador. Así como los otros quieren menos regulaciones, este tiene mayores regulaciones. En general, las mayores regulaciones vienen a proteger a aquellos que son más vulnerables, aquellos que, impactados por las políticas económicas neoliberales, se empobrecen cuando estas son las que se aplican desde el Estado. Esto fue lo que ocurrió en los últimos años, ¿no? La teoría del derrame no funcionó y en realidad lo que funcionó es una especie de aspiradora de recursos desde las mayorías sociales a un pequeño núcleo de privilegiados. ¿Cuál es esa aspiradora? ¿Cómo funciona esa aspiradora? Bueno, por falta de regulación. En la Argentina hay una serie de aspiradoras en diversos segmentos, en diversas ramas de la actividad, que básicamente son las cadenas oligopólicas o las cadenas monopólicas o las posiciones dominantes en el conjunto del mercado. Los oligopolios son los que, si el Estado no regula, si el Estado no interviene, si el Estado no arbitra, son los que ponen las reglas en la economía y son los que en los hechos se garantizan cada vez más una mayor concentración. Entonces, la riqueza no se distribuye, sino que la riqueza se concentra y se concentra cada vez en menos manos. Por lo tanto, uno entiende que los oligopolios, los monopolios, las posiciones dominantes en el mercado, lejos de enriquecer a la sociedad, la empobrecen, la hunden en la pobreza. Cuando uno quiere explicar cómo funciona todo este mecanismo, hace más que recordar qué fue lo que pasó en los últimos 4 años en la República Argentina. En los últimos 4 años en la República Argentina, esa aspiradora de recursos de la mayoría funcionó a una velocidad y con una potencia inauditas. Y en muy poco tiempo, porque 4 años en la vida de un país es muy poco tiempo, volvió muy frágiles al aparato productivo, al Estado mismo. El Estado hoy es un Estado débil, es un Estado que no tiene los resortes necesarios para aplicar las regulaciones indispensables que aseguren a las grandes mayorías un mínimo de subsistencia. De hecho, por algo tenemos un 40% de pobreza, por ejemplo, en el país. Un gobierno de distinto signo al gobierno oprobioso que tuvimos en la Argentina en los últimos años, evidentemente es el que tiene que tomar decisiones para que eso cambie. La verdad que el gobierno de los Fernández, desde que asumió hasta ahora, ha tomado una serie de medidas regulatorias que vuelven a poner en valor
ideas como la de la solidaridad. Los que más tienen que poner por los que menos tienen. Es decir, pasamos a ser solidarios con la mayoría y menos solidarios, si se quiere, con los grupos privilegiados. Esto sería lo que está sucediendo. Por eso las reacciones, por eso le dicen al gobierno, entre otras cosas, que no tiene un plan. ¿Quiénes son los que le dicen al gobierno que no tiene un plan? Bueno, generalmente estos grupos que son los grupos del establishment, los grupos oligopólicos, los grupos empresarios, los formadores de precios, los bancos, los que hacen negocios especulativos. Y en realidad lo que le están diciendo todo el tiempo al gobierno es que el plan que tiene el gobierno no es el plan que ellos quieren que se aplique. Porque ellos de alguna u otra manera estaban conformes, sostenían, incluso hasta en contra de sus propios intereses, sostenían desde una visión dogmática que lo que hay que aplicar son esas políticas que desregulan los mercados, que sacan el control de cambios, que no administran la divisa. Es decir, que aseguran que la economía sea un rubro donde el que más fuerte es gane sobre el más débil, ¿no? Eso es lo que uno también denomina el darwinismo, ¿no? El darwinismo económico, que también se traduce en un darwinismo social. Como estamos con otro gobierno, y este gobierno tiene otras prioridades, y como ha explicado más de una vez el presidente, que gobernar y hacer política es administrar intereses, uno no tiene más que hoy reconocer que en la medida que ha tomado en relación al tema de las retenciones, está aplicando todos los atributos que tiene el Estado para hacer que esa cadena, la cadena rural en la Argentina, que es una cadena en sí muy productiva, sea un poco más igualitaria de lo que era. Es decir, el negocio agropecuario en la Argentina tiene muchos actores. Increíblemente junta en la mesa de enlace actores que en la vida diaria y cotidiana tienen intereses contradictorios, ¿no? Esto es como, de algún modo es hijo de la 125, este esquema donde un pequeño productor rural cree que tiene intereses parecidos a un gran terrateniente o a grandes exportadores, porque en realidad el negocio en su cima, en la parte más alta, lo que tiene son grandes exportadores, la mayoría grupos estadounidenses o extranjeros, ¿no? Allí es donde hay, si se quiere, está la crema del negocio, y esos son los que se benefician de algo que por naturaleza, porque son commodities, porque la Argentina tiene extensiones de tierra, tierras fértiles, y puede producir alimentos para 400 millones de personas, esa crema se lleva, esa pirámide, la punta de la pirámide se llama lo que se denomina la crema del negocio. ¿Cómo hace un Estado que ve ante sus narices que esa riqueza se va? ¿Cómo hace para que se distribuya? Es decir, ¿cómo hace para que derrame de verdad? Recordemos lo que decíamos recién de la teoría del derrame, ¿no? Esto es una copa. Y lo que dicen los neoliberales es que si esa copa se llena, en un momento empieza a desbordar. Por cuestiones de organización de la economía, esa copa la verdad es que nunca desborda. Lo que hay que hacer es volcarla sobre las mayorías sociales, que son las que virtuosamente ponen ese dinero a jugar en la economía interna. Son los que generan la demanda, ¿no? Si hay un empresario que va a contratar a un trabajador, es porque supone que su producto va a ser demandado. Si cree, en base a una recesión económica o en base a que la gente no tiene plata en el bolsillo, que no va a vender sus productos, entonces ¿qué hace? Despide al trabajador. Por lo tanto, si nosotros no entendemos que el Estado tiene que arbitrar, tiene que meterse y tiene que derramar la copa para que derrame y generar así demanda interna, no entendimos nada de lo que pasó en los últimos 4 años. Lo que hizo el gobierno ahora con las retenciones, que es muy interesante, porque le aplica un 3% de aumento a aquellos que producen más de 1.000 toneladas, que son esa punta que definíamos en la pirámide del negocio, pero lo que hace es que después va a haber una suerte de reintegros. ¿Para qué? Para favorecer a los otros actores de la cadena que son chicos y medianos. Por primera vez va a tratar a los diferentes con políticas segmentadas, ¿sí?, que aseguren que de esa renta vivan todos, que el dinero quede en los pueblos, que el dinero derrame hacia los pueblos, que el dinero efectivamente llegue a generar la demanda que se necesita para generar producción y trabajo en la Argentina.
Y es un modo distinto, porque hoy yo ya vi que, por ejemplo, la Federación Agraria, que vendría a liderar a los chacareros más chicos, a los pequeños y medianos, dijo, bueno, entonces no vamos a hacer medidas de fuerza. Pero hay otros actores de la cadena que dijeron, no, pará, porque esto nos deja un sabor amargo. El sabor amargo está enraizado más que nada en una cuestión ideológica. ¿Y cuál es esa cuestión ideológica? Bueno, lo describió muy bien hoy Marcelo Longobardi, ¿no? Marcelo Longobardi dijo, el negocio de la soja ha quedado formalmente estatizado. Dice, criticó en duros términos el aumento de las retenciones. El Estado se ha quedado a partir de ayer con el manejo de los recursos del sector, a quien le dejó los costos y los impuestos. Esto dice Marcelo Longobardi, lo vamos a tomar como vocero del establishment, lo vamos a tomar como vocero de esa economía concentrada, oligopólica, monopólica, es decir, de aquellos que se benefician de la falta de democratización de la economía. Eso es Marcelo Longobardi. Algunos quieren ver un periodista, lo pueden ver como periodista también, pero en esencia es un reproductor de mensajes y sentidos que favorecen esa Argentina concentrada, la economía más concentrada, la Argentina de la economía más concentrada, de la riqueza más concentrada, de los que más se aferran a ese privilegio y tratan en la medida de lo posible de que eso no derrame. ¿Por qué? Porque el derrame es contradictorio con la concentración de riqueza. Ya lo dijimos más de una vez, y es que en economía nada se pierde, todo se transfiere, lo que no está acá está en el otro lado. Yo creo que Longobardi en realidad expresa a un sector que no entiende el cambio de ciclo. El ciclo cambió. Las ideas neoliberales fueron derrotadas en las elecciones. El neoliberalismo, con sus consecuencias, fue repudiado en las urnas por millones de argentinas y de argentinos. Entonces, o el gobierno hace algo distinto a lo que hizo Macri, o el gobierno estaría faltando al mandato popular. Y lo que hace es, en este rubro en particular, redistribuir en la misma cadena. Redistribuir en la misma cadena. Es decir, le saca a los que más tienen para darle a los otros productores más chicos, a los de las economías regionales, a los que tienen otros cultivos, porque quiere favorecer también otros cultivos, porque la Argentina no puede ser solamente la República de la Soja, tiene que ser, en materia de alimentos, un gran productor diversificado, como así también favorecer la industrialización del campo, como así también garantizar que el pequeño y mediano, aquel que vive de la agricultura familiar, todo ese universo mal llamado campo, ¿no? A veces se juntan la palabra campo, todo eso, pero vamos a decir todos aquellos que de algún modo u otro viven de la producción pecuaria, de la producción agrícola, no tienen los mismos intereses. Y el gobierno lo que ha hecho es, como en tantos otros rubros, destinar, redistribuir, hacer que esa copa que decíamos que no desborda por sí sola, derrame, es decir, volcarla un poco para que esas otras economías, para que el pequeño y mediano productor que no fuga sus divisas al exterior, que no liquida en el exterior, que tiene costos argentinos que resolver, pueda resolverlos en mejor posición que la que estaba hoy. Es importante esto, ¿por qué? Porque nos vamos a tener que acostumbrar. Nos vamos a tener que acostumbrar a que la Argentina, si quiere ser menos desigual, si quiere ser un poco más justa, si quiere ser más solidaria, y si quiere tener historia de mediano y largo plazo, tienen que entender que hay un cambio de ciclo. Y que en ese cambio de ciclo las cosas no se van a hacer igual que como se hacían durante los años del macrismo. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere resultados diferentes. Y el gobierno interpreta esa demanda, interpreta ese mensaje que reciben las urnas, representa esos intereses, y es la decisión del Estado, la que ahora pone un poco de equilibrio en un sector que también, producto de la concentración, estaba totalmente distorsionado. Y cuando Longobardi dice, se ha estatizado, bueno, la verdad, habría que decirle a los neoliberales, a los voceros del establishment, es que el Estado no puede ser solamente el escudo de la riqueza de unas minorías privilegiadas. El Estado tiene que ser el que protege, el que orienta la economía, el que favorece, el que beneficia a las mayorías sociales. Porque si no, el Estado pierde razón de ser. Cuando ellos hablan de la desregulación, en realidad lo que hablan es de una regulación a su favor. No conozco a ninguna gran empresa en la Argentina que no haya necesitado del Estado o que no haya sido asistida por el Estado para sostener su producción, para no despedir trabajadores, o que no se haya beneficiado de las moratorias fiscales. No conozco a ninguna.
Lo que ellos no quieren es que el Estado esté atendiendo a los pobres, a los humildes, a las mayorías sociales. Desgraciadamente Macri dejó un país en el que las mayorías son así. Y el Estado ahora se ocupa de esas mayorías. Ya no de los núcleos privilegiados, ya no de la punta de la pirámide de la riqueza en la Argentina, sino de aquellos que desde abajo lo sostienen. Sostienen la economía, sostienen la producción, sostienen el empleo, sostienen también la recaudación a partir del consumo. De todo eso se trata este cambio de ciclo. El que lo entienda más rápido va a sacar ventaja de este nuevo tiempo que ha comenzado en el país. El que no lo entienda va a perder privilegios. Y creo que eso es lo que está pasando. Esto es Fuerte y al Medio.